Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. También se le dio boca que hablaba. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Usted y yo estamos libres de eso. ¿Verdad? Porque dice que la adoraron los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Y usted y yo estamos inscritos en ese libro. Gloria a Dios. El esfuerzo nuestro es que no se borre. Dice el 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Todos. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Padre que estás en gloria, en esta mañana te damos gracias porque nos permites estar en tu casa de oración. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, por los niños, Señor amado, los jóvenes, los adolescentes, que cada una de nuestras vidas sea edificada en esta mañana, Padre, a través de tu palabra. Señor, gracias, Dios mío, por todo, aleluya, lo que hasta este momento tú nos has permitido hacer. Ruego que tu palabra venga, germine, produzca en nosotros el buen deseo, la buena voluntad, Señor, de, aleluya, poder, Dios mío, alabado sea tu nombre, conocer las sazones y el tiempo que nosotros, Dios mío, estamos viviendo. Gracias en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Aleluya, gloria, gloria a Cristo. Poderoso Cristo. Vamos, hermanos, gloria a Dios, aleluya, a hablar de este, amén, capítulo, gloria a Dios, aleluya. Y es que, amén, gloria a Dios, muchas veces, gloria a Dios, aleluya, hablamos acerca de esto y de años pasados, ¿verdad? Gloria a Dios, se le ha nombrado, gloria a Dios, bestia a ciertos líderes espirituales, gobernantes
por, amén, alabado Dios, su actuación ante el mundo, gloria a Dios, por su popularidad y, amén, el doblegamiento que tiene, ¿verdad? Gloria a Dios, de todos los países, gloria a Dios, podemos decir poderosos, porque gloria a Dios, hay países que no le importa, ¿verdad? Gloria a Dios, a un gobernante que quiera gloria o que quiera poder, por cuanto es un país no dependiente de sí mismo, sino que depende de otro país más fuerte que él, ¿verdad? Gloria a Dios. Y cuando nosotros hablamos de Apocalipsis 13, gloria a Dios, estamos hablando de un gobierno mundial, como el que ahora se ha denominado, ¿verdad? El gran foro del gobierno mundial, ¿verdad? Que eso es, amén, la unión de los países, entre comillas, más poderosos del mundo. Como, amén, recientemente, yo no sé si usted miró que en el gran foro económico mundial le dieron la oportunidad a Xi Jinping que hablara. No se la dieron a Estados Unidos de Norteamérica, se la dieron a China, al presidente chino. Y dentro de lo que cabe, siempre hablamos y expresamos, vamos en este camino. Hacia ahí es donde nosotros nos acercamos. Amén, alabado Dios, al reino mundial dirigido por un solo hombre, ¿verdad? Muchos, gloria a Dios, aleluya, quizás desconocemos la sagacidad, ¿verdad? Que tiene, vamos a llamarle así esa palabra, China en su imperio económico. Caemos como cae el pobre ante el rico, podemos decir, ¿verdad? Que el rico tiene dinero y el pobre le empieza a empeñar sus propiedades, le empieza a empeñar el título de su casa, le empieza a empeñar lo que tiene, y cuando recuerda el tiempo ya nada es de él, todo es del rico. Vive solamente pagando, amén, vamos a decir la usura del empeño, y ya nada es de él. El mundo actual en el cual nosotros vivimos, vamos a esa misma índole, ¿verdad? Que gloria a Dios. Nosotros miramos el imperio chino de que, amén, va y construye, por ejemplo, carreteras, puertos, ¿verdad? Y, amén, lo que él mete es su mismo producto. Y en ese mismo producto embarga a la nación aquella más, amén, alabado Dios, pobre. Y ahora viene a ser parte de este gobierno. Y fácilmente nosotros a veces decimos, no, yo no me voy a dejar marcar. Yo no me voy a dejar poner el 666. Pero que cuando la comodidad que vivimos se nos escasea y empezamos nosotros, ¿verdad? A depender de ayudas. Porque esa es la estrategia que va a tener el anticristo. Esa es la estrategia. ¿Y a quién no le gusta que le ayuden cuando está pasando situaciones difíciles? Si es emocional, mental, necesita de un buen consejero, ¿verdad que sí? Si es económica, necesita de alguien, gloria a Dios, que le favorezca en su economía. Juan, amén, alabado Dios, dice aquí, fíjese, leyendo, gloria a Dios, aleluya, este capítulo, ¿verdad? Gloria a Dios, que, amén, describe Juan en este capítulo 13 el gran conflicto entre Dios y el anticristo. Un gran conflicto donde, amén, es fácil quizás confundirse. ¿Por qué? Porque cuando usted lee el capítulo 13 se da de cuenta de que hay señales. Podíamos llamarlas divinas, que solamente le pertenecen a Dios. Pero aquí las señales
son, amén, señales del poder satánico, del ocultismo para engañar a los moradores de la tierra. Es importante nosotros, amén, conocer que en el tiempo que vivimos, como, amén, a veces le expresamos, aunque hayan sanidades, nadie mejor que usted, como beneficiario de la sanidad, sabe si es Dios que le hizo sanidad o es algo contrario. Dice aquí, Juan dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya le he explicado que el número 7 le pertenece ¿a quién? A Dios, porque el 7 es plenitud. Es un número divino. Por eso usted lo va a hallar, amén, muchas veces registrado en la Biblia, ¿verdad? Los 7 ángeles, las 7 iglesias, las 7 veces que Naamán se zambulló en el río Jordán, los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Usted lo va a encontrar. Las 7 veces que el criado de Elías desciende para ver la lluvia. Hay muchos pasajes, ¿verdad? Que gloria a Dios. Hasta en el perdón está el 7. Porque Pedro le dice al maestro: 7 veces voy a perdonar a mi hermano. Y el maestro dice: no, yo no te he dicho 7, sino 70 veces 7 perdonarás a tu hermano. Parece que el 7 no es fácil, porque es plenitud. Entonces, que nosotros miremos el número 7 y las 10 cabezas no quiere decir que, amén, alabado Dios, aleluya, es el número de Dios el que se está manifestando. La época que nosotros vivimos es una época de apogeo, gloria a Dios, para lo que es el gobierno del anticristo. A veces expresamos lo apresurado que se están dando las cosas. Amén. Alabado Dios. Y la iglesia como que estamos viendo las cosas, como dicen, naturalmente. Todo se va a dar. Y a veces expresamos y decimos, ¿verdad? No podemos nosotros detenerlo. ¿Por qué? Porque hay un establecimiento bíblico. Hay un tiempo. Pablo dice que lo que al presente detiene este gobierno es la iglesia y el ministerio del Espíritu Santo en la tierra. ¿Por qué? Porque el ministerio del Espíritu Santo está a favor de los salvos, a favor de los redimidos, a favor de los rescatados. O sea, cuando ya la iglesia sea arrebatada hacia estar con Cristo en las nubes, entonces el Espíritu Santo cierra su ministerio y entra el apogeo del gobierno del anticristo. A lo mejor, gloria a Dios, entrará en el florecimiento económico. Porque si usted lee Apocalipsis 6, entra en un ambiente económico. Entra para subsidiar la pobreza, para proveer alimentos. Como hablaba con un compatriota y me decía que el anticristo es Bukele. Y le digo, ¿pero por qué? Y me dijo, ¿no ve lo que está haciendo? Y le digo, pero si este no es judío. Sus abuelos, sus ancestros son descendientes de allá. Pero ya él, aún su papá, es salvadoreño. Y le digo, para que él gobernara. No, pero la popularidad que tiene, mire, el rango le ha pasado. Y le digo, espéreme. No vayamos allá porque, amén, es algo catastrófico. Es como cuando yo me acuerdo, en la época de los 90 parece, que floreció la marca Nike, que nadie podía comprar, entre comillas. Si usted lo miraban siendo cristiano con unos tenis Nike, decían, este anda marcado porque Nike es la marca de la bestia.
De ahí apareció los 3 códigos de las tarjetas de crédito, ¿verdad? A la parte de atrás tienen un código, tienen 3 números. Cuando usted va a pagar esto, y que por estos 3 números era la marca de la bestia, y que usted no podía tener credit card, porque al usted tener credit card ya estaba marcado, ¿verdad? Son, amén, alabado Dios, a veces acontecimientos que la gente le prestan, amén, oído, y gloria a Dios, le puedo decir que fallan, porque amén, la manifestación de Dios no va a ser de esa manera. ¿Entiende? Cuando Dios le da la permisión al anticristo, le puedo decir que, amén, la pobreza que viene ahorita es el camino. La escasez que viene ahorita. Porque si usted se da de cuenta, usted que va a la tienda o qué sé yo, usted que compra, usted se da de cuenta que en medio de la pandemia, como me mandaba alguien, gloria a Dios, que pagó y hasta ahí le ponía, me mandó un recibo, no sé si es verdad, pero me mandó un recibo, amén, con la foto así, y ahí dice cargo por el COVID-19. Y digo, pues hay otros países peores que acá, porque yo todavía no me he fijado. Pero sí se da de cuenta usted que ha subido todo, ¿verdad? Y más va a subir. Más va a subir. Porque mientras escasee, lo que viene es un incremento de valor. A lo poco que haya, hay que subirle el precio porque hay que sacar. ¿Verdad? El paro que hemos tenido acerca de trabajos y de todo, el cierre de compañías. Usted ahora va al restaurante y donde usted comía con 80 pesos, ahora le salen 110 o 120. Y no me deja mentir. Y a veces hasta antes le echaban más, ahora es más poquito y paga más. Eso usted lo puede ver. Usted lo puede mirar. Mi esposa dice que fue al dentista y aparte de que no pagábamos nada por la limpieza ni, o sea, excepto los rellenos cuando hay los fillings que le llaman, le cobraba poco dinero. Ahora solo por entrar y porque ellos gastan en sanitar aquellos instrumentos, tiene que pagar $10. Que usted va y los paga porque pues usted entró ahí. Prácticamente usted está pagando el alcohol, usted está pagando los guantes, usted está pagando todo. Porque antes no tenía ese cargo, ahora lo tiene. Porque de alguien tiene que salir el dinero que pagaron estando ese negocio cerrado. ¿Y de quién va a salir? Sino de la población y de los, amén, pacientes de ese negocio, vamos a llamarle así. ¿Hacia dónde nosotros nos encaminamos? Bueno, gloria a Dios, vamos a hablar lo que es, amén, alabado Dios, las actividades de este personaje, ¿verdad? Porque imagínese usted, gloria a Dios, que es fuerte a veces identificar, como digo yo, espiritualmente, cuando usted se da de cuenta que los sucesos que están aconteciendo traen, vamos a llamarle así, divinidad, pero también traen engaño. Donde cuando usted como cristiano sabe que, como dijo Moisés, ¿verdad? Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Amén. Cuando nosotros miramos a un Dios maravilloso, cuando nosotros miramos a un Dios que hace grandes proezas, amén, cuando nosotros oímos de sus caminos que son justos, a través de la justicia es que usted y yo vamos a identificar si los sucesos están siendo aprobados por Dios o por otro. Porque, amén, cuando el enemigo actúa, ese no es justo.
ese no es justo. Ese es injusto. Ese es donde nosotros decimos que el diablo le paga más mal a quien mejor le sirve. Pero Dios no es así. Dios, si usted y yo le servimos mejor, mejor nos paga. ¿O no es así? Así es Dios. El que paga bien es Dios. El ser humano a veces, gloria a Dios, aleluya, nos cuesta reconocer. Yo a veces digo que hasta como esposo nos cuesta reconocer el trabajo que la esposa hace en la casa. Ah, si usted no hace nada, el que se faja afuera soy yo. Yo lo he oído a veces en caballero y digo, ¿y si lo dejaran a él? Barriendo la casa, trapeando la casa, sacudiendo el polvo, lavando los toiles, planchando la ropa, haciendo comida para los hijos. Yo creo que el orgullo no lo hacemos, ¿sí o no? Pero yo lo he oído hasta de esposos cristianos, ¿verdad? Y dice, todo esto es mío. Me acuerdo de uno que dijo, tenía una Ben Ford, de esas grandes que antes cuando salieron que eran así elevadas del techo y traían televisión allá como de 14 o 16 pulgadas creo que era, pero era no como las tecnologías de ahora que son bien pequeñitas las pantallas y cada asiento trae, solo la traía al frente y amén, y encuentro ese matrimonio peleando y la esposa le dijo, pero además de que cocinaba, planchaba, hacía todo, también hacía comida para vender. O sea, vendía comida. Si usted celebraba un cumpleaños y le decía, hermana, voy a hacer un cumpleaños, me hace la comida, ya no le importaba, le cocinaba para 100 personas, para 200, y ella ganaba su dinero. Pero como no iba a ponchar tarjeta a la fábrica o al restaurante donde él trabajaba, o amén, a la compañía, le decía que todo lo que allí estaba, era de él. Le digo yo, hermano, pero ¿y el dinero que ella recoge? Vendía hasta quesadillas como mi esposa. ¿Verdad? Que a veces yo le digo a usted gracias porque le compra quesadillas. Porque de todo eso es dinero que le entra a ella y ella saca los diezmos para la iglesia, para la obra. Pues es dinero que ella lo gana. Y a veces le digo, le ayuda para darle a que sea 20 pesos a los hijos para que vayan allá y tengan que comer. Pero a veces nosotros no reconocemos eso. A veces pasa y es fuerte saber que, como decían los viejitos, de grano en grano. ¿Verdad que así decían? De grano en grano se llena el buche la gallinita, ¿o no es así? Entonces, a veces usted lo puede ver poquito, pero ese poquito le ayuda. Eso le ayuda. ¿Por qué? Porque amén, es fuerte. Entonces, a veces, gloria a Dios, el orgullo de nosotros nos hace sentirnos así. Gloria a Dios, que no valoramos. Gloria a Dios, yo a veces hablo y expreso lo que Dios hace por nosotros es grande. En medio de este tiempo que estamos viviendo, yo creo que la iglesia, el pueblo de Dios, lo que más anhelaría, amén, es congregarse, demostrarle a Dios que, amén, aunque la enfermedad está ahí, es cierto, pero quien nos guarda es Él, quien nos protege es Él, quien nos permite trabajar hasta el día de hoy es Él, y causa su bendición podemos decir hasta aquí, Ebenezer, Dios nos ha ayudado. Pero amén, muchas veces a nosotros nos cuesta entender cómo fácilmente podemos caer en la carisma que va a tener el anticristo. Guárdenos el Señor si va a ser por ladrón, ¿verdad? Porque a veces nosotros creemos que, amén, acudiendo a esos lugares, pecamos. Como le decía yo a alguien, me dice, no, es que, le digo, bueno, si usted trabaja y si usted gana salario de su sueldo, no le conviene ir a donde están dando comida,
Porque usted está ganando para pagar sus alimentos. Hay gente que esos alimentos que están dando les son de grande bendición. Porque han perdido sus empleos. Hay infinidad de gente que ha perdido empleos. Y le dan canasta. Por allá me dijeron a mí, ahí por la Wilcre y la Rockley, que hasta cajas de pollo enteras le dan. No de un pollo, sino de 4 o 5 pollos. Ya sin pluma, hermano. Solamente de cocinarlos. Pero yo me los encuentro enteros, que ya están hediondos y van allá. Ya usted sabe a dónde. Y digo yo, qué ingratitud, ¿verdad? Porque por no meterlo en un refrigerador y cocinarlo, hay gente que ya quiere que le den la sopa hecha. Y a veces hasta gustoso, no le gusta el sabor que le pusieron porque quiere que le cocinen como a él le gusta. Sí. No le da gracias a Dios que por lo menos lleva, ¿verdad? Lleva carne, lleva repollo, lleva ¿qué? Yuca, elote, lo que le ponga a la sopa. Pero hay gente que quiere que no se le dé la gallina así, sin pluma, sino que la quiere ya cocinada en el plato, servido. Es tremendo a veces. Y si usted va a agarrar comida ahí para botarla, mejor no vaya, que hay otro que en verdad la necesita. ¿Entiende? La necesita. Pero sucede, ¿verdad? Que gloria a Dios. Aquí no, porque nosotros reconocemos, ¿verdad? Que amén, alabado Dios. El Señor, amén, gloria a Dios, hasta aquí nos ha bendecido. Un acontecimiento decisivo, gloria a Dios, debe ocurrir antes, amén, que pueda revelarse el hombre de pecado. Pablo dice allá en 2 de Tesalonicenses, vámonos. Capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Qué dice Tesalonicenses? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 1 al 3. Imagínese el apóstol Pablo hablándole a los tesalónicos, diciéndoles con respecto, ¿verdad? A esto. Por eso le decía que un acontecimiento, ¿verdad? Gloria, decisivo, debe ocurrir antes que pueda revelarse el hombre de pecado. O sea, nosotros conocemos, a veces, gloria a Dios, tiempos antiguos se expresaba y se decía de que, verdad, que gloria a Dios, el hombre de pecado era Juan Pablo II. Por cuanto, amén, era o fue el papa de muchísimos más viajes que el que está ahorita. Fue un papa evangelístico. Viajó a muchos más países que todos los antes de él y después de él. Porque en su movimiento de viajes, entre comillas, lo que él llevaba era la peace and love, ¿verdad? La paz y el amor. Esas eran las expresiones que él decía, ¿verdad? Y ahora nosotros miramos en los tiempos conflictivos de X nación con Y nación que, amén, acuden, amén, a la ciudad del Vaticano, a Francisco que tenemos, gloria a Dios, ahora allá, y amén, como que él es el mediador.
¿Qué pasó? La estrategia que nosotros conocemos religiosamente, que hablamos y expresamos, que el Islam, la religión del Islam está sobrepasando al catolicismo. Porque el Islam no es como el catolicismo. El catolicismo, usted es católico de nacimiento, no por confesión, sino de nacimiento, porque sus padres eran católicos apostólicos romanos, lo bautizaron y usted queda registrado como católico. Pero usted no tiene la voluntad de decidir si ser católico, cristiano, pentecostés o amén, metodista. Usted todavía no tiene. El cristiano, cuando toma el conocimiento o el uso de la razón, es que determina si servirle a Dios o no servirle. Amén. Pero eso es lo que, amén, en la religión católica no se respeta. Por eso usted ve que a veces el niño desde que le aventaron el agua bendita, le hacen creer que es católico, ¿verdad? Y crece ahí porque sus padres crecen ahí. Otros hasta le hacen jurar a sus hijos: yo voy a morir aquí y tú aquí vas a morir también. Yo hablaba con un hermano, ¿verdad?, que vivía aquí como por unos 30 años, creo. Y se enfermó su padre allá en El Salvador y se fue a visitarlo. Y de allá en El Salvador, su papá antes de morir lo hizo jurar que se iba a retractar de la fe cristiana y que ya no iba a perseverar, que iba a morir como él estaba muriendo en el catolicismo. Y no le estoy hablando de un cristiano de 2, 3 años. Estoy hablando de un cristiano de muchos años en el evangelio. Y le empiezo a decir yo: hermano, pero ¿qué usted cree del sacrificio de Cristo? Porque usted un día lo confesó. Y si así hubiese sido, que usted lo confesó de corazón, usted va a visitar a su papá antes de morir. No sé cuál fue el motivo, la razón que su papá lo hizo jurar, pero su papá se perdió. Ahora usted se quiere perder siendo ya adulto, porque está mucho más mayor que mí. Solamente porque usted le prometió que sí, que iba a retractarse, y le digo yo: esa es su decisión. Pero usted, como conocedor de este evangelio, usted sabe que nadie, humanamente hablando, le da salvación. Ni papá, ni mamá, ni esposa, ni esposo, ni hijos. Nadie nos da salvación, ¿o no es así? Solamente Cristo. Cristo es el único. Isaías dijo: mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así dijo Isaías en el 45. Mirad a mí, dijo Dios, ¿verdad? Y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y si nosotros vamos al Antiguo Testamento, nosotros vamos a encontrar que el único medio de salvación es Dios. Y si vamos al Nuevo Testamento, nosotros encontramos que el único medio de salvación es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces le hablo y le digo ya él fuerte, le digo: hermano, me duele expresarle esto, pero le voy a decir que en sus 20 y tantos de años de servirle al Señor, usted no ha entendido quién es Cristo. Por el juramento. Y no persevera. Y él me dice: hermano, yo no puedo. Y le digo yo: qué fácil es levantarse o soltarse de esa atadura que tiene. Porque el juramento de uno dura mientras la persona vive. Y ya una vez murió con el que usted hizo el pacto, y el pacto queda invalidado. ¿O no es así?
Hasta en el matrimonio es así, que es lo más sagrado. Y le digo yo, usted no ha entendido quién es Cristo. Porque si ya tengo esposa, ya tengo hijos, ya tengo hasta nietos, y mi papá me va a venir a hacer a mí, a retractarme de lo que he profesado por años ya, líbrenos el Señor, porque entonces no hemos entendido quién es Cristo. Porque si Cristo es el que me salvó, yo sé que mi papá no me puede salvar. Yo sé que mi mamá no me puede salvar. Yo sé que mi abuelo no me puede salvar. Y yo, amén, a seguir eso, yo soy anticristo. Claro. Ahí se desaparece porque usted, hermano, por muy buena que sea su esposa, no lo puede salvar. Hermana, por muy bueno que sea su esposo, no la puede salvar. Y tiene usted la séptima maravilla del mundo, pero no la puede salvar. No puede darle salvación. A veces es obvio que quizás usted, por el amor que le tiene, por el cariño que el esposo le da, por la atención que le da, quizás se atreva a expresarle y decir, a saber qué va a ser de mi vida si tú me faltas. Porque no quiere entender que, amén, a la vez se le puede quitar ese esposo maravilloso que tiene. Y que usted va a tener que enfrentar la vida sin él. Y ya está acostumbrada a un buen trato. Pero en cuanto a salvación, ese no puede hacer nada por usted. De la única forma que usted transgrese el evangelio es que usted se haya acostumbrado que es él el que le ha enseñado a adorar a Dios, y usted no ha adorado al verdadero Dios, sino que ha puesto su adoración en ese esposo que tiene, o viceversa, en esa esposa que tiene. Y allí usted, lamentablemente, ese es el pecado más grande que usted tiene, porque está honrando a esa criatura que disfruta antes que al que lo creó, a él. Y es peligroso caer ahí. Entonces, una manifestación, si fuese de esa índole, que se diga, ¿verdad? Como a veces lo hemos oído en testimonio, que diga, si vas a la iglesia, ya no sos más mi hijo. Y usted, lleno de la fe de Dios, y dice, pues ya no voy a ser su hijo, y al fin y al cabo que usted no me mantiene. Yo me mantengo por mí mismo, por la misericordia de Dios, y mantengo mi esposa y mis hijos porque pues yo trabajo. Pero si en agonía de muerte se nos exige, se nos pide y se nos hace jurar, se nos olvida que la Biblia dice que nosotros ya no podemos jurar. Nosotros ya no podemos jurar, ni por el cielo, ni por la tierra. Ni podemos decir por Diosito, ¿verdad? Porque a veces ha sido una expresión, por Diosito. El cristiano no puede ya jurar. En la antigüedad se hacía juramento, y ese juramento se tenía que cumplir. Como Abraham, cuando le dijo a su criado, pon tu mano aquí en mi muslo y júrame. Júrame que si una de las muchachas que te mando a buscar no quiere venir, no vas a llevar a mi hijo Isaac allá. Eso está en el 24 de Génesis. Le dijo Abraham a su criado, júrame que no me vas a llevar a Isaac para allá. O por lo más sagrado que usted tiene, ¿verdad? Usted le da la validez que el juramento es lo que más usted ama. Vamos a expresar esa palabra. Por eso se atreve a jurar. Es fuerte a veces, porque de esa forma se manifiesta el pecado. Los engaña con filosofía. Amén. Se entra Satanás. Y a veces, hermano, es fuerte.
Yo siempre digo, debemos de estar fervientes en amor para poder demostrarle a Dios que le amamos y que verdaderamente, amén, alabado Dios, lo que pueda acontecer de aquí para allá, yo no lo sé, usted tampoco lo sabe, a veces se percibe en el espíritu, pero cuando se mira el ambiente espiritual de la iglesia, amén, yo creo que nosotros hoy más que nunca debemos de estar más empapados, pidiéndole a Dios investimento de su poder para que usted y yo podamos hacer frente al mover que viene, porque la iglesia está pronto por ser arrebatada. Si el rico con su dinero hace miles de fraudes, y usa a veces hasta las iglesias. Dice aquí, es decir, el quitar de en medio, amén, alabado Dios, aleluya, a alguien o a algo que detiene el poder secreto de la iniquidad y al inicuo. O sea, es un poder secreto. No va a venirse como nosotros, como muchos esperan, ¿verdad? Que va a decir, no, es la marca de la bestia, ¿verdad? Es el 666. No, esto viene con una sagacidad donde usted y yo podamos caer, ¿verdad? Que gloria a Dios, donde usted y yo podamos concientizarnos a veces, y como si trae solución a nuestro, amén, estado de vida que llevamos, pues fácilmente se nos hace, amén, a la vez quizás aceptar y decir, bueno, si es que nadie. A veces usamos hasta la Biblia como cuando Nicodemo le dice a Cristo, es que solamente que Dios esté con alguien puede hacer las obras que tú haces. Así le dijo Nicodemo a Cristo. Y solamente que Dios esté puede tener tanta dadivosidad. Y se nos olvida a veces que, como digo yo, la gente que son más crueles son los que a veces son más dadivosos. Yo me acuerdo en la época de los 90 cuando Pablo Escobar Gavidia era perseguido por el narcotráfico, ¿se acuerda? Que en Colombia lo defendían porque construyó colonias enteras para gente pobre. Y a quien que le den una casa no se alegra. Sí, Chapo también en estos días. Que usted necesite una casa y se la den, hermano, de teja con ladrillo. Bueno, excepto los de Nejapa, ¿verdad? Y allá en El Salvador que dijeron que ya no quieren las casas que les dio Bukele, ¿verdad? Excepto esos que ni pagan nada, ¿verdad? Pero ¿por qué salen? Porque viene la murmura, ¿verdad? Pero que usted no tenga nada, que usted esté durmiendo debajo de un palo y alguien le regale una casita, quizás aunque sea de varas de jalacate. Amén. Conoce el jalacate, ¿verdad? Que es un variado que, pero usted va a agradecer. Entonces, esa era la estrategia y es la estrategia de todas estas gentes. Miraba recientemente que los hijos de este hombre están dando dinero cash a la gente que están pasando situaciones duras en México. Y que usted no tenga nada y alguien vaya y le dé $100 o 1,000 pesos mexicanos, qué sé yo, como 20 pesos creo que vale $1, ¿verdad? O 20 y algo de pesos mexicanos cuesta $1. Pero que le den a usted $500, 500 pesos mexicanos y no tiene nada, usted se siente bendecido. Como yo a veces digo aquí, si usted no anda nada en la cartera, pero de repente le dan un billete de a 10 y usted dice, ya ando 10 pesos. Entonces, esa estrategia a veces nosotros, pero de esa misma forma va a entrar este hombre de pecado con la solución económica, amén, a la hora donde los países, no solo Estados Unidos de Norteamérica, amén, todos los países, gloria a Dios, están en una alarma en cuanto a la economía, están tambaleando, amén, se están sacudiendo, porque amén, no hay forma o estrategia para que ellos puedan salir de ahí como nosotros aquí en Estados Unidos de Norteamérica.
Gracias a Dios por estos países. Y gracias a Dios por que el presidente que tenía buena la economía y que los hermanos que perdieron el empleo le daban un estímulo semanal, ¿verdad? Eso era una bendición. O yo no sé si todavía se lo están dando. Pero eso es una bendición. Porque lo que le da el desempleo es algo muy, amén, mínimo y hay responsabilidades. Y el gobierno determinó ayudarle. Al igual que usted y a mí, ¿verdad? Los que tienen niños pequeños menores de 17 años, compañeros de trabajo de un solo bombazo le mandaron como 5,000 y algo. Porque toda su familia está menor de 17 años. Pero los que teníamos hijos mayores, pues nos calificamos solo para lo de nosotros. Usted sabe, pero eso es un gesto bueno, ¿o no? Ahora están pensando mucho que dicen que se lo van a quitar de los impuestos. Todo lo que le dieron. ¿Y cómo lo vamos a pagar? Fácil, ¿verdad? Porque si le iban a dar 2,000 y le mandaron 3,000, entonces le queda debiendo 1,000 al gobierno. Y usted no se preocupe porque que se los cobra, se los cobra. El IRS es así, ¿verdad? O es como el padre irresponsable cuando le ponen el child support. Y dice, por eso yo no trabajo, para estar manteniendo a esa mujer. Y tiene otro marido. No, pero usted le engendró hijos. Y si usted le engendró hijos, por eso le pusieron el child support. Y al usted pagar el child support, usted no mantiene a esa mujer, usted mantiene a su hijo. Que quizás lo que le dan no es ni suficiente para mantenerse. ¿O no es así? Así es. Un compatriota era que contento que iba para el país y dice que no lo dejaron pasar del aeropuerto porque le salió que debía como $14,000 de child support. Pero él iba feliz, con vuelo, sonriente, que ya iba a comer jocotes al Salvador. De ahí le dijeron, ¿te vas? ¿Ah? ¿Cuál? Venga para atrás. Está buena la ley de Estados Unidos, pues. ¿O no está buena? Está buena porque pues si tantos irresponsables que hay. Lucha. Pobre Bram. Pobre Bram, Ana Sandra. Lucha. Lucha. Ya está en El Salvador también. Ajá, ¿y qué de aquellos que le echan la culpa a la antropausia? Que dicen que por eso la hermana no tiene que dejar ir al esposo mayor de 40 años a El Salvador solo porque allá se va y a engendrar hijos. Y le echa la culpa a la antropausia. A las mujeres les da la menopausia, pero al hombre es la antropausia. Entonces, para que no vaya a pagar la antropausia, vaya usted con ella, con él, hermano. Ay, el pastor, ¿verdad? No, hermano, si hay tantas cosas difíciles de explicar que yo digo, si el hombre supiera a lo que se meten, hermano, quizás no lo haría, pero como no piensa, solo actúa. El problema es cuando dio el sentadazo, ¿verdad? O el cabezazo y dice, ¿qué fue lo que hice? ¿Ah? ¿Ah? Imagínense, ya no hay caballos, ahora es a moto. Es tremendo a veces porque es el ser humano. Si el ser humano supiese a lo que se mete, ¿verdad? Porque todo eso trae consecuencias. Amén, trae ligamentos y a veces, amén, causa eso. Por eso decimos, ¿verdad? La estrategia del diablo, la sagacidad. El hombre sabe que el diablo no se le va a acercar con una mujer hedionda y despeinada como la ciguanaba. Bueno, así decían que era, ¿verdad? Yo no sé, nunca la miré. Si es que la ciguanaba andaba toda desgreñada y le sacaba la teta. ¿No oyó usted esos cuentos?
No, el diablo se va a presentar con algo mejor, vestido de hermosura, pero después se le aparece con las consecuencias. Entonces, a veces de igual forma a la mujer. Pero usted sabe bien que, amén, lo que se le puede manifestar es obra de una, amén, alabado Dios, hazaña satánica. ¿Verdad? Gloria a Dios, que a veces, gloria a Dios, cuesta identificarlo. Pero cuando usted sabe que, amén, no viene de parte de Dios, sino que viene de parte del otro. Como digo yo, aunque sea de ojitos azules, si los suyos no son azules tampoco. Pero es fuerte cómo el diablo está haciendo pedazos a la iglesia. Y le estoy hablando aún de pastores, de hombres que están en el ministerio. Amén, que así fácilmente, con esa sagacidad, el diablo se los lleva. Amén, y hace pedazos el matrimonio. Y como la Biblia dice, ¿verdad? Así me dijo uno, es que la Biblia dice, heriré el pastor y las ovejas serán dispersadas. Sí, pero también la Biblia dice que el pastor debe de cuidarse, que el pastor debe de guardarse para Dios. Porque si yo sé que el diablo, amén, alabado Dios, me va a tentar contra mí, yo tengo que velar por mi alma. Lo que yo debo de procurar es no dejarme herir, porque al yo dejarme herir, ya se afectó no solamente mi familia, se afectó la congregación a la cual pastoreo, y se afectó las congregaciones que me han oído predicar. Que uno sabe por dónde el diablo, y a veces como, ¿verdad? Pedro es el que dice que nuestro adversario es el diablo. Pedro lo identifica, dice que anda como león rugiente. Así lo identifica Pedro, 1 4:7, si usted lo lee. O sea, el enemigo tiene esa labor de que no descansa sobre aquellos que hemos sido rescatados. Amén, sobre aquellos que procuramos ahora hacer la voluntad de Dios. El diablo no descansa, Señor lo reprenda, pero usted y yo tenemos poder para vencer a través de Cristo. Por eso, amén, cuando Pablo dice aquí, imagínese usted, el apóstol Pablo habla. Dice él que, amén, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿Cuántos sabemos ese momento? Yo digo que va a ser gloriosa esa reunión con Cristo en los aires. Oiga, que si estamos vivos o si sucediera estando nosotros en la iglesia y todos a una misma orden, amén, ser transformados, que caiga esta ropa y se quede aquí y usted es vestido de vestiduras blancas, dice Apocalipsis, ¿verdad? Gloria a Dios, que lo blanco representa justicia, amén, alabado Dios, representa pureza, que amén, usted se halló escrito en el libro de la vida, y en el momento que Él determina si está en su automóvil, si está en el trabajo, si está en el supermercado, a donde usted esté, usted va a tener ese privilegio de ser transformado y transformada, hermana, y poder reunirse allá. Eso va a ser glorioso, amén. Por eso Pablo explica y dice que nosotros no debemos de ignorar esa reunión, que esa reunión va a ser gloriosa. Y yo a veces digo, aquí a veces nosotros a las reuniones le ponemos 1 hora y lo justificamos, llegamos más tarde. Pero en esa no podemos llegar más tarde. Pablo incluso le dice a los tesalonicenses en su primera carta que ni los muertos se nos adelantan, ni nosotros que estamos vivos tampoco nos adelantamos. Que a la hora que nosotros los que estemos vivos seamos transformados, a esa misma hora que ellos van a ser resucitados. Y resucitan y se unen con nosotros en las nubes. Ya le he dicho que cuando hablamos de esto hay preguntas. Un hermano me decía, me acuerdo, me decía que
¿Qué pescado vamos a comer arriba? Y hay gente que no come pescado. Y le digo yo, no, hermano, la Biblia no dice que vamos a comer arriba. Pero que vamos a comer, vamos a comer. Porque se va a servir la mesa. Ahora, eso es en la eternidad. Imagínese. Imagínese usted una boda que hagamos aquí que no haya comida. Que como he dicho yo a veces, ¿verdad? Por pobres que seamos, aunque sea un sándwich de pollo hacemos. En una boda o no. Sí, y yo le he dicho, si no soy cocinero, pero puedo poner una pierna de puerco ahí al horno y hacemos un pernil. Pero que comemos, comemos. Entonces, en una reunión con Cristo, en una boda con Cristo, ¿usted cree que no va a haber comida? El maná celestial, si yo no lo sé. Ni tampoco puedo decir que va a ser el que comió Israel en el desierto. Pero que va a haber comida, va a haber comida. Sí, pero comió pescado. Eso dice Lucas. Por eso el hermano le dijo, no lo sé, porque Cristo estaba en la tierra. ¿Verdad? Cristo estaba en la tierra cuando se manifestó a ellos y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Como ellos eran pescadores, lo único que podían tener eran pescados. Claro, ya había sido glorificado. Esa es la evidencia de que nosotros vamos a comer. Porque el hecho que nuestro cuerpo carnal se vista de celestial no quiere decir que no vamos a comer. Claro. Hambre, que suframos hambre. Porque el cuerpo celestial no se sustenta de sangre, ¿verdad? Y el nuestro ahorita es sustentado por la sangre. Entonces, el cuerpo celestial, para explicar esto, no se desgasta de energía. El cuerpo físico sí se desgasta. Por eso le digo, pero eso no es, bueno, ese es un evento donde la Biblia explica que sí, se nos va a servir la mesa, pero no dice que vamos a comer, ¿verdad? El cuerpo celestial no necesita, vamos a decir, el alimento como usted y yo. ¿Cuántas veces comemos al día? 3, y la merienda, ¿verdad? 4. Desayuno, almuerzo, cena y las frutas, ¿verdad? Y usted cuando no come, yo le digo a usted que el estómago de nosotros es como el gato. A la hora que usted se acostumbra a tomar el café y comerse la pieza de pan o qué sé yo con lo que usted desayuna, ¿verdad? Ya le da hambre. Y a lo mejor la matiguó, la pasó como ahorita que estamos en ayuno, pero a la hora de su almuerzo vuelve otra vez el estómago, ¿verdad? Eso es humano. Eso es humano. Eso es humano. Eso no va a estar en la transformación de nosotros. Imagínese la comida que el ángel le da a Elías. La Biblia especifica que le sustentó por 40 días y 40 noches. Ahora, ¿qué le dio de comer?
Imagínese usted. ¿Qué le puso el ángel a eso? Que lo fortaleció, porque dice la Biblia que lo fortaleció. Porque una cosa es parar la boca un día, otra cosa es parar la boca 10 días o más días. Que usted no ingiera alimento, y yo le aseguro que hasta para caminar usted siente la pérdida de fuerzas que tiene. Que o sea, es su cuerpo físico, se desgasta, se acaba. Muchos por eso tienen miedo a ayunar. Muchos con un triste día dicen que se mueren si ayunan, si paran la boca un día. ¿Qué sucederá si llegaríamos a una escasez? ¿Verdad? Que verdaderamente no va a ser un ayuno, sino que no hay. Porque la Biblia dice que viene una carestía fuerte en Apocalipsis. Hermano, va a ser fuerte la cosa. Para la gente que se quede. Para usted y yo que seamos transformados, hermano, en un cuerpo. Eso va a ser glorioso. La venida del Señor es el acontecimiento que la iglesia debería de anhelar más hoy que nunca. Eso es terrible en el ministerio de Eliseo. Viene allá en el 6 del segundo libro de Reyes, parece que. Cuando las mujeres hicieron un trato, las dos ellas, y degollaron a un niño y lo mataron, lo cocinaron y se lo comieron. Entonces cuando se lo terminaron, la otra que ya había matado a su hijo le dijo: ahora matemos al tuyo porque los terminamos el de nosotros. Nos terminamos, perdón, el mío, y ahora le toca al tuyo. Y ella no quiso. Similar como cuando Salomón, ¿verdad? Fue probada la sabiduría de Salomón. Entonces las mujeres fueron al rey. Y el rey, dice la Biblia, que rasgó sus vestidos. Y dijo: así me hagan los dioses, y mañana no quito la cabeza del cuello de Eliseo. Y Eliseo estaba con los ancianos. Y Eliseo dijo: miren ese hijo de homicida que viene para de mí a quitarme la vida. Eliseo ya el espíritu de Jehová le había hecho saber la palabra que el rey había expresado. Ay de ustedes si lo dejan entrar. Y cuando llegó, ¿qué le dijo Eliseo? Mañana van a estar vendiendo. No te preocupes. Mañana hay pulga, le llaman aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Mañana hay marqueta allá en el 610 y la Airline. Mañana va a haber comida. Y dijo: solamente que se abran las puertas de los cielos, porque ¿de dónde va a sacar alimento cebada, trigo? ¿De dónde va a sacar? ¿Y qué pasó? Dios sí hace lo imposible posible. ¿Verdad? Y aquel que no quería creer le dijo a Eliseo: tú lo vas a ver, pero no lo vas a gozar. Dice la Biblia que lo mataron. Entonces Dios hace de esa forma maravillas a los que le creen a Él. Por eso es muy importante a veces creerle a Dios. Hermana Sandra. Pues imagínense, por ejemplo, el anticristo se manifiesta. Vamos a decir que sufre una herida mortal.
claro, sufre esta herida mortal que para el mundo, para la población es incurable, vamos a llamarle así. No hay solución, no hay remedio. Tiene que morir. Pero aparece esta otra bestia, el solucionador, el sanador de la primera bestia, el que además de, amén, alabado Dios, de curarla, vuelve a su apogeo, a la primera bestia. Y cuando vuelve este apogeo, dice aquí, imagínense, dice, ¿verdad?, que ha sufrido una herida mortal, pero a base de la sanidad es curada. Si es que ha muerto, es resucitada. Prácticamente para el mundo ya está muerta, pero la segunda bestia que viene cura la herida mortal y sale, dice aquí, fíjese, dice aquí, pero resucita por el poder sobrenatural de Satanás. O sea, no por el poder sobrenatural de Dios, sino resucita por el poder sobrenatural de Satanás. O sea, es Satanás mismo, como dice Mateo 24, ¿verdad?, que hará grandes señales y prodigios, de tal manera que engañará, si fuere posible, aún ¿a quiénes? A los escogidos. Ahora, ¿quiénes son esos escogidos? ¿La iglesia o Israel? Es Israel. Acuérdese que Israel es el pueblo escogido de Dios. Porque para esta manifestación, la iglesia ya está con Cristo en los aires. Mire, aquí dice, ya le dice. Por ejemplo, dice aquí, dice, a todo el mundo le parecerá que el anticristo ha sufrido una herida mortal, pero resucita por el poder sobrenatural de Satanás. Es evidente que Dios permitirá a Satanás tratar de producir el poder de Cristo. Este pudiera ser el principal medio de Satanás de engañar a la raza humana. O sea, Dios le permite, no le da, le permite a demostrar ese poder para que a través de ese poder engaña a la raza humana. Los 3 años y medio de paz es la caridad del gobierno del anticristo, donde le va a poner de todo los primeros 3 años y medio. Le va a poner de toda la población. Allí es donde ellos van a decir de qué le sirvió a los cristianos si hablar tanto y no disfrutaron esta bendición, esta prosperidad. Porque a los 3 años y medio es que él entra a Jerusalén y se hace llamar Dios. Hermano José. No estamos en la tierra. Daniel dice, Daniel 11, que del Dios de sus padres, si vamos a Daniel 11, vámonos a Daniel, porque tengo que llevarlo allá. Daniel 11, 37 parece que es. Donde se habla de este personaje, y es ahí también donde dice Daniel que no le hará caso al amor de las mujeres. Dice el 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, con letra minúscula, y contra el Dios
de los dioses. Dios con letra mayúscula, de los dioses. Hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de sus padres, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Imagínense. O sea, cuando se habla del Dios de sus padres, se está hablando de Abraham, Isaac e Israel. Por eso cuando usted lee en el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que cuando los mensajeros de Dios, los ángeles, le refutan al pueblo de Israel, le dice: ¿solamente de tus padres se agradó Dios? Se está refiriendo a Abraham, Isaac e Israel o Jacob. Entonces, cuando aquí se manifiesta, imaginémonos nosotros el poder que tiene, vamos a decir, esta nación, Estados Unidos de Norteamérica. Yo he oído, no me consta, pero yo he oído que es la nación número 1 en ejército. En cuanto a tecnología, en cuanto a inversión para tener un ejército equivalente. ¿Entiende? Un sistema de defensa respetado. Que esa es la tiranía que está entre China y Estados Unidos de Norteamérica. Esa es la tiranía que está. Porque, o sea, yo oigo unas noticias y estaba diciendo de que, por ejemplo, si Estados Unidos le pone aranceles a China en cuanto a chip tecnológicos, China no puede hacer ni aviones, porque dependen de Estados Unidos de Norteamérica. Las memorias chinas no son competentes. Entonces, ese es el problema grande que estaba con el presidente que teníamos, Donald Trump, que dijo que no era posible que China, siendo dependiente de Estados Unidos, tome imperio y América quede como plato de segunda mesa. O sea, es como implementar, vamos a decir, venta, pero también codificarle. Porque si no, le pasa a las del gato y el tigre, ¿verdad? Son de la misma especie, pero el gato es pequeño y el tigre es grande. Y el gato no sabía cazar y se le pegó al tigre. Y el tigre enseñó al gato a cazar. Y cuando vio la destreza del gato, el gato se interesaba y le decía: ¿qué más me falta para ser un mejor cazador? Y dice que le dijo el tigre: te falta un tiro, pero no te lo enseño. ¿Por qué? Dice que le dijo el gato: porque si yo te enseño ese tiro, me vas a comer a mí, y siendo tú tan pequeño. Entonces, así está Estados Unidos. Si no se le ponen situaciones, usted no se preocupe que después aquí vamos a estar como China. Usted terminó de pagar su casa, pero no es suya.
Por eso China, usted se da el gusto de que ya se va a retirar, ya pagó su casa y usted se va para su casa y un año más tarde viene el Partido Comunista y le desara su casa, la remodela porque allí va a construir una mansión. Y vaya hacia afuera a morirse en el frío porque no le dan nada. Así vive China. Así es China. Entonces la situación no es fácil. El imperio que China tiene es fuerte. Pero depende. Allí, así dice ese medio noticioso, dice que Pompeo fue que le pegó una arrastrada, que dijo, ay Pompeo, que China sufre porque, o sea, quien le provee a China es Estados Unidos de Norteamérica. Todos los que inventaron el virus y todos los que hicieron esa labor han venido a estudiar aquí a Estados Unidos de Norteamérica. De aquí se han graduado, de Harvard, de Columbia, de la Universidad de Washington. Y dice Pompeo que aquí Estados Unidos tiene alrededor de 400,000 jóvenes anuales que están estudiando en las universidades. Y que China carece de eso. Entonces, al que esto tome dominio, como le hablaba al principio del gran foro económico mundial donde habló Xi Jinping, que supuestamente es la solución, ¿verdad? Imagínense si una sola moneda nos rigiera todo. Todo el mundo. Y yo no sé si usted ya miró, Canadá, Estados Unidos y México quieren poner la moneda acá norteamericana. Si usted va al internet, lo haya. El Amero se llama esa moneda. Ahí le dice cuál es el propósito. O sea, eliminar el dólar, eliminar, ¿verdad? Peso mexicano y eliminar el dólar canadiense, que aunque es dólar, pero tiene menos valor que el de Estados Unidos. Entonces, al poner esto es una competencia, como el euro en Europa, que de 20 naciones, 27 eran, ahora ya solo quieren dejar las 10 naciones que habla Apocalipsis 13. Que tiene que suceder eso, tiene que suceder conforme a la Biblia, para que se pongan de acuerdo a esa moneda. Y ahora, si hacen una sola moneda mundial, ¿hacia dónde vamos? Al fin de los tiempos que habló Daniel. ¿Cómo? No, hermano. El anticristo tiene que ser judío. Israel no lo va a aceptar si es de otro lugar. Para que Israel lo acepte, tiene que ser judío. Ahora, ¿qué país o nación usará para manifestarse? La Biblia no lo dice. Porque hay muchos países donde hay judíos conservadores que no se, olvídese, mezclan con nadie. Como aquí Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica tiene judíos que tienen sus propias colonias y que allí nadie puede ir a vivir. Nace en país diferente, pero es judío, por cuanto desciende de madre judía y de padre judío. O sea, no precisamente tiene que nacer en Jerusalén. ¿Cómo?
Por eso ese es un punto. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba este presidente? Ya se me olvidó. El de Irán, el que salió, que decían que él era el judío, que él era el anticristo porque es descendiente de madre y padre judío. Presidente de Irán, el que salió. Y hasta Bolaines, ¿verdad? Un escatólogo, no sé si lo he visto, él, ¿verdad? Hablaba o sea,